Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es José Jonay Ojeda. Trabajo en el Hospital Universitario de La Paz, pero bueno, tengo que agradecer al Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de La Paz, en el que también participo, pues bueno, que me haya invitado a presentar esta sesión hoy a propósito de la Red Europea de Trasplante Infantil, que comentaremos en los próximos minutos en esta sesión, y de la cual soy uno de los miembros de su comité ejecutivo, y además soy el responsable del grupo de trabajo de calidad y seguridad de la red. Como digo, es un grupo de profesionales vinculados a la red y capitaneados por la Secretaría Técnica, ¿no?, que está ubicada aquí en el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Universitario de La Paz, en la Fundación, y cuya coordinadora es la doctora Paloma Jara. Y bueno, ellos han confiado en mí para que hoy pues hablemos de esta iniciativa que, bueno, que se encuentra probablemente vamos, es una muestra, ¿no?, del reto que está suponiendo, ¿no?, para nuestros sistemas sanitarios el adaptarse a los retos que vienen en el futuro. En el ámbito del que hablaremos de las redes europeas de referencia, se refiere a las enfermedades raras, ¿no? Y como tal, el trasplante, pues bueno, está vinculado a un procedimiento complejo que ha entrado dentro de esta iniciativa y que ahora contaremos, ¿no? Y que, como digo, pues bueno, es un reto para la salud pública en todo el mundo y especialmente también en los países occidentales, en la Unión Europea, y que se ha traducido en esta iniciativa que, como decíamos antes, pues capitanea pues el hospital y el instituto, bueno, y que tiene importantes vínculos, pues tanto como con la asistencia, como la investigación y los sistemas sanitarios, ¿no? Y por tanto, entiendo que puede ser un tema muy interesante para que comentemos hoy aquí en la sesión, ¿no? El título, como se puede ver en la diapositiva, pues habla de los primeros 5 años de funcionamiento de la red, que cumplimos en marzo de 2022, y como decíamos antes, pues bueno, ha sido un buen momento para evaluar el trayecto, el recorrido que hemos tenido en estos años y sobre todo plantearnos los retos que tenemos por delante, ¿no?, en este proyecto y, como digo, pues en las instituciones que participan en el mismo. Debería pasarse la siguiente, ahí está. Bueno, una primera idea general para presentar qué es Transplant Child, ¿no? Como decía antes, este proyecto pues empezó ya hace unos años. La red tiene ya, junto con las otras 23 redes europeas de referencia, tienen ya 5 años de vida. Lo cumplieron en este año, en marzo de 2022, pero el proceso empezó mucho antes, ¿no? De hecho, pues es importante señalar el trabajo bueno, que realizó tanto el hospital como la fundación, es decir, el instituto, para preparar esta candidatura en los meses previos de la solicitud, de la creación de las redes, ¿no? Tenemos que señalar que estas redes, como hemos dicho al principio, están enfocadas a la mejora en el tratamiento, ¿no?, en la atención sanitaria en general, ¿no?, que reciben los pacientes, vamos, los ciudadanos europeos, ¿no?, que puedan tener enfermedades raras. Y esta convocatoria que sacó en esa época la Comisión Europea, pues permitió también que procedimientos complejos, como es el caso del trasplante, ¿no?, pues pudieran también unirse, ¿no?, y pudieran hacer su solicitud, ¿no? Con lo cual, en esa época hubo pues mucho trabajo que hacer, porque a diferencia de otras redes que ya partían de un trabajo colaborativo previo entre diferentes centros asistenciales de toda Europa, ¿no?, y favorecidos pues por redes profesionales o redes científicas que existían previamente, pues no era el caso de Transplant Child, ¿no? Tuvimos que en ese momento hacer un esfuerzo para identificar aquellos centros europeos que podían incorporarse a la red. Había una serie de requisitos iniciales que obligaban a un número mínimo de centros asistenciales y a un número mínimo de países que tenían que estar dentro de la red. Y bueno, eso desembocó en esa solicitud que se presentó en el año 2016
y que contemplaba, como veremos en las siguientes diapositivas, pues 18 miembros iniciales, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo, pues bueno, las redes se lanzaron, como vemos en la diapositiva. Posteriormente se formalizó la vinculación a las diferentes redes de aquellos centros asistenciales de los países europeos que no cumplían los requisitos mínimos, ¿no?, para formar parte de las redes, pero que se podían beneficiar también de las redes, y por tanto eso se llaman, o los llamamos socios afiliados, ¿no? También tuvimos a lo largo de estos 5 años, ¿no?, una segunda convocatoria que tuvo lugar en el año 2019 para incorporar nuevos miembros, ¿no? Por supuesto, nuestra red no ha sido ajena ni mucho menos a la pandemia, incluso fue una oportunidad para profundizar en ciertos aspectos del conocimiento que por supuesto no conocíamos en ese momento, ¿no? Y que también pues se tomaron como una oportunidad y fueron trabajos que incorporó la red con motivo de la pandemia de la COVID-19, pero que de alguna manera pues hicieron que la planificación de esos 5 años iniciales pues tuviera que adaptarse a esa nueva circunstancia, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, ¿no?, pues la fase más aguda de la pandemia pasó, hemos podido retomar. Sí. No. Yo voy aceptando, no hay problema. Perfecto. Nada, perdonad, que a veces no veo los avisos. Como decía, pues recientemente hemos cumplido los 5 años y ahora los retos que tenemos por delante están vinculados pues al nuevo presupuesto comunitario que ya se aprobó el año pasado y que está ahora mismo cristalizándose, ¿no?, en nuevas convocatorias, que bueno, nuestra perspectiva, ¿no?, es que vayan dirigidas específicamente a las redes para, como veremos luego, poder desarrollar no solamente el trabajo que hemos hecho estos 5 años, ¿no?, en los cuales, pues sobre todo, pues la red, y un poco por adelantar algunos de los contenidos, las redes europeas de referencia no se plantean como redes donde se mueven los pacientes, eso ahora mismo sigue siendo una competencia de los Estados miembros, sino se plantea como redes donde lo que circula es el conocimiento, ¿no? Y por tanto, buena parte del trabajo que hemos hecho estos años, y veremos a continuación, pues han tenido que ver no solamente con el seguimiento, lo vemos en la diapositiva, del funcionamiento de las redes, sino con una plataforma que vemos en la diapositiva, lo llamamos la CPMS, ¿no?, la CPMS, que es la Clinical Patient Management System, que es una herramienta de consulta virtual que utilizamos todas las redes y a través de la cual los médicos que atienden a estos pacientes en otros países pueden trasladar consultas, ¿no?, a la red para que la gente más experimentada pueda, digamos, aportar su opinión, y por tanto sería como una segunda opinión virtual, y que está, como digo, ya ampliamente instalada en todas las redes y se viene utilizando con normalidad, evidentemente con las dificultades que hemos tenido también con la pandemia, pero eso es una realidad, ¿no?, y que se seguirá potenciando en el futuro, o al menos eso esperamos, ¿no?, con otras mejoras que se traduzcan en mejoras asistenciales a los pacientes también, pero bueno, ese es el inicio. Por supuesto, una red de este tipo, donde participan tantos centros y tantos países, ha necesitado de una coordinación importante, ¿no?, y de una serie de reuniones que veremos que es otro de los resultados de la red durante todo este tiempo. Unas guías de práctica clínica, ¿no?, que hemos tratado de desarrollar en base a la evidencia científica y a lo que sabíamos, al conocimiento que sabíamos que no tenía respuesta en cada una de las temáticas de las redes. Como decíamos, nuestro ámbito se centra en el trasplante infantil, y una serie de auditorías clínicas que han ido, digamos, aportando preguntas y respuestas que a su vez han tenido impacto no solamente a la hora de compartir experiencias entre los miembros de la red, sino también en publicaciones. Eso también lo veremos más adelante, ¿no? Más recientemente, la red también ha implantado un registro con el cual, y esto es algo común a todas las redes, se busca, pues, digamos, aprovechar ese acúmulo de experiencia que tienen, digamos, al fin y al cabo las enfermedades raras, ¿no? Digamos, una de sus características es el escaso número de pacientes que puede tener un determinado país, en función de su población, por supuesto, o un determinado centro, ¿no? Pues agrupando todos ellos, pues la idea también es favorecer el que se mantengan y se elaboren registros para poder
no solamente mejorar la atención sanitaria que reciben estos pacientes y hacer nuevas auditorías o audits clínicos, ¿no? Sino también favorecer la investigación bueno, y el que, como decíamos antes, un punto fuerte que es acumular toda esta experiencia, pues sea beneficioso para el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Esa sería un poco la panorámica general y ahora iremos viendo pues algunos de esos resultados que hemos ido teniendo en los últimos años, ¿no? Un dato, como digo, que he narrado en esa historia de estos últimos años ha sido la incorporación de nuevos miembros, ¿no? Nosotros partíamos, como decíamos antes, ¿no? De un escenario probablemente menos favorable que otras redes, ¿no? Donde ya había un trabajo previo que se había cristalizado a través de colaboraciones, ¿no? En nuestro caso, pues partimos de 18 centros sanitarios de 11 países diferentes de la Unión Europea. Esto, como decíamos antes, se vio incrementado por los países afiliados, ¿no? Que se incorporaron más adelante, en el 2019, y más recientemente, a partir del 1 de enero del 2022, se han incorporado nuevos miembros y nuevos países, que de alguna forma han venido, en el caso de nuestra red, ¿no? A mejorar la cobertura geográfica, ¿no? Y, como veremos también en las próximas diapositivas, a complementar, ¿no? Y digamos, a adquirir más experiencia en los diferentes programas de trasplante infantil en los cuales nuestro hospital tiene mucha experiencia, pero que, como decíamos antes, pues tienen que estar ampliamente representados en toda Europa para que efectivamente pues la red, ese potencial que tiene lo pueda alcanzar, ¿no? Bueno, mientras tanto también tuvimos el Brexit, ¿no? Teníamos socios en Reino Unido que tuvieron que dejar de pertenecer como miembros a la red por el hecho del Brexit, ¿no? Pero bueno, los vínculos se mantienen y, por ejemplo, en este caso, en el caso del Centro Sanitario del Reino Unido, pues seguimos teniendo estrecho contacto con esos profesionales y, bueno, no serán socios de pleno derecho, pero siguen participando con nosotros por lo que hemos comentado, ¿no? Es una manera de establecer lazos, de mejorar la atención sanitaria y de hacer, en este caso, pues una atención sanitaria europea, ¿no? Que sería el futuro, ¿no? Esta sería, a fecha de hoy, la distribución geográfica de los miembros. Como decíamos al principio, eran 18 hospitales, 18 centros sanitarios de 11 países diferentes. Eso ha aumentado. En La Paz, y es algo también yo creo que es importante señalar, no solamente, digamos, participa en diferentes redes europeas, sino que es el único centro sanitario español que coordina una red de este tipo, ¿no? Como decía antes, son 24 redes en toda Europa y solamente hay una red que está coordinada por un centro español, que es nuestra red, Transplant Child, ¿no? Eso hace que para nosotros también haya sido muy relevante esta etapa de incorporación de nuevos miembros, porque centros sanitarios en España, que también son muy potentes en trasplantes, se han podido incorporar. Como vemos en la diapositiva, pues desde el 1 de enero del 2022, pues estamos acompañados de otros centros con importantes programas de trasplante infantil, como el Marañón, el Niño Jesús, el Valdebrón, el San Joan de Déu, el Hospital Virgen del Rocío, y eso también ha ocurrido en el resto de países de la Unión Europea. Había países que tenían un solo miembro y se han incorporado más miembros a la red, ¿no? También tiene que ver con las características del país, cómo se organiza allí el sistema sanitario y el tamaño del país. Evidentemente, países con mayor población pues deberían tener una mayor, digamos, participación en las diferentes redes por el hecho de que todos sabemos pues, que estas enfermedades, esta atención sanitaria en concreto, pues son de muy baja prevalencia y de ahí un poco que, como vemos, pues hoy en día, pues prácticamente todos los países de la Unión Europea y también del espacio económico común, ¿no? Pues Noruega, por ejemplo, ¿no? También están participando en la red, con lo cual creemos que de cara al futuro esta incorporación de estos países y estos centros supondrá un importante estímulo para seguir avanzando y consiguiendo más retos, ¿no? Un poco en base a lo que también se plantea ahora
al futuro de las redes. Como decía, este es otro elemento que para nosotros ha sido crucial, ¿no? Nos manejamos en general con 6 grandes programas de trasplante infantil: corazón, intestinal multivisceral, riñón, hígado, pulmón, progenitores hematopoyéticos, ¿no? Y como vemos, pues con la incorporación de estos nuevos socios, ¿no?, de pleno derecho, pues algunos programas donde teníamos poca representatividad, pues se han incorporado un número importante, ¿no?, de ellos. Y bueno, y prácticamente como un poco en el análisis que hemos hecho de estos años, ¿no?, en el cual hemos analizado cuál es la actividad de trasplante infantil en toda Europa, pues ahora mismo tenemos pues una parte muy importante dentro de la red de los centros que llevan este tipo de actividad en toda Europa, ¿no? Y eso es claramente un punto fuerte que queremos potenciar en el futuro, porque es lo que creemos que podemos aportar como red, ¿no?, en la Unión Europea. Un poco a su vez esto se puede replicar de alguna forma también en España. Es verdad que hospitales infantiles que tengan un perfil parecido al nuestro, pues son pocos. El Vall d'Hebron y probablemente algunos otros, pero en programas de trasplantes muy concretos o muy específicos. Pero esto claramente es una importante incorporación a la red, porque también nos va a servir como estímulo de mejora, ¿no? Al tener otros centros españoles ya en la red, pues podremos, digamos, hacer mejores comparaciones, ¿no?, aprender de las mejores prácticas también a través de la red, también de los centros españoles, cosa que ocurría también antes, pero la red, como digo, da una estructura, da una metodología y da unos recursos bueno, que creemos que pueden ser, como digo, también muy importantes para nosotros, ¿no? Es decir, seguimos siendo el centro coordinador de la red, pero la incorporación de centros españoles a la red, sin duda, será también un estímulo, ¿no?, para nuestros profesionales, ¿no?, para que puedan compararse y, como digo, proponerse nuevos retos dentro de la red, junto con el resto de centros españoles y europeos. Por supuesto, ¿no? Lo dije un poco al principio, pero la red está formada por centros sanitarios de diferentes países europeos, un centro coordinador, que en este caso es el Hospital La Paz, pero necesariamente tiene que interactuar, y así se diseñó desde el principio. Cuando sacó esta convocatoria, estas estructuras, la Comisión Europea, tienen que estar los pacientes, ¿no? Y más allá de la atención individual, pues se ha fomentado la participación de asociaciones de pacientes en las diferentes redes, ¿no? Eh, Tenemos, pues yo creo que también otro punto fuerte, muy importante, porque no solamente en nuestro país, sino, perdón, sí, Es que tengo una... estoy con una presentación de... ¿Pero no te falta mucho? Pues en teoría me dijeron, perdón, pues no lo sé, en teoría me dijeron que tenía hasta las 11, pero vamos. Vale, es que teníamos la sala reservada. Pues, habla con esta. Perdón por la interrupción. Como decía, asociaciones de pacientes que también son, digo, pues evidentemente el core de la red, de las redes, y como digo, han tenido también una participación muy activa en todos los proyectos que se han realizado. Las reuniones del bot de la red, también por ver algún resultado más, pues bueno, la primera tuvo lugar en Vilnius en marzo de 2017, y en Sevilla ha tenido lugar la penúltima, ¿no?, que fue el año pasado, ¿no? Hemos tenido una reunión más en París este año, y en octubre, en la última semana de octubre, celebraremos la segunda reunión del board de la red en Oporto, ¿no? Como decimos, también esto es una oportunidad para que los centros participantes de la red den a conocer la red y den a conocer sus actividades, y bueno, y nuestra valoración de las mismas, pues está siendo muy positiva, porque vemos que a medida que vamos recuperando, ¿no?, esa actividad presencial que tuvimos que suspender con motivo de la pandemia, pues vamos otra vez tomando el pulso y recuperando proyectos que tuvieron que quedarse en stand-by por lo que hemos vivido recientemente. En cuanto a resultados, también señalar que, bueno, no todas las reuniones que hemos celebrado han sido en La Paz.
Esto para nosotros, como decía antes, es un punto muy importante, aunque nosotros seamos los centros coordinadores, pues la red pues tiene que llegar a todos los centros y a todos los como digo, países que participan en la red, ¿no? De hecho, pues aunque inicialmente algunas de las reuniones las, digamos, intentamos que fueran inicialmente en Madrid para un poco empezar con el rodaje de la red, pues bueno, ya hay un número muy importante de reuniones que se han hecho fuera, ¿no? Pues en Bruselas, en Padua, la que mencioné de Sevilla, la que se ha hecho recientemente en París, la próxima de Oporto, pero como decía antes, pues es un aspecto estratégico porque de esta forma conseguiremos una mejor participación de todos los centros de la red y que tenga una mayor implicación. Esto también se traduce en una participación cada vez mayor del hospital, ¿no? Como decíamos antes, la red tiene un pilar asistencial muy importante y por tanto hemos tratado durante estos años en conseguir que los servicios del hospital pues participen en las diferentes actividades y grupos de trabajo, ¿no? Y como decía antes, pues con esta nueva etapa que tenemos ahora por delante, con los nuevos centros que se han incorporado, ¿no? Pues bueno, o esperamos, ¿no? Que esta vinculación de los servicios del hospital se vaya reforzando y bueno, y también sea algo bueno, que se traduzca en mejores resultados, ¿no? Los grupos de trabajo fueron una herramienta muy importante de la red. Con la pandemia se separaron, ¿no? Y se transformaron en su mayor parte en webinars que se pueden consultar en la página web de Transplant Child, que por cierto no lo he dicho hasta ahora, pero que animo a visitar porque tiene muchos contenidos sobre nuestras actividades y un poco y resultados, ¿no? Y como digo, en esta etapa en la que estamos ahora, pues la Unión Europea está planteando nuevos grupos de trabajo y se están transformando, ¿no? Con lo cual será sin duda una oportunidad para mejorar y llegar pues más lejos con las actividades de la red, ¿no? El Clinical Patient Management System es, como decía al principio, uno de los elementos, uno de los pilares de la red. Como podemos ver en la diapositiva, eh, bueno, hemos tratado, ¿no? de liderar la introducción de casos en la red, pero cada vez más centros de otros países y también los otros centros españoles están incorporando estos casos en la red. Como digo, este es un aspecto muy importante, no solamente por la traducción clínica directa que tiene, sino porque también es una forma a través de la cual nos cuantifican los resultados la Comisión Europea y esto pues tiene una importante trascendencia no solamente en la actual financiación que tiene la red, sino la que puedan tener en el futuro. Es decir, hay un interés estratégico por parte de la Comisión Europea en que cada vez más y más pacientes con enfermedades raras, ¿no? O susceptibles en nuestro caso de trasplante infantil, pues se puedan beneficiar de este tipo de redes de conocimiento y de intercambio de conocimientos y de profesionales, ¿no? Como vemos, también la participación ya si nos centramos específicamente en el hospital, pues de los diferentes programas de trasplantes también ha sido diferente. También tiene mucho que ver con la actividad de cada uno de ellos. No todos los programas de trasplantes tienen la misma actividad, pero bueno, lo seguimos de forma muy estrecha porque, como decía antes, estamos muy interesados en que todos los programas aporten a la red, ¿no? El planteamiento que hace Transplant Child es un planteamiento transversal, ¿no? Tratamos de poner en valor y de reforzar aquellos elementos comunes que tienen la atención de aquellos pacientes que están trasplantados independientemente del tipo de trasplante que sea, ¿no? Y ese es uno de nuestros leitmotiv, ¿no? Y por tanto, pues lo hemos puesto también, como digo, no solamente como objetivo durante estos 5 años, sino que es un objetivo que seguiremos manteniendo durante el resto de los años, ¿no? Esto también se traduce con la incorporación de los nuevos hospitales españoles con casos que están introduciendo los otros hospitales españoles y que creemos que puede ser un estímulo para que también nuestro hospital tenga una mayor participación. Y bueno, otras actividades también, pues a modo de resumen, que como digo, están todas en la página web y que animo
a los asistentes a esta sesión del instituto a que la puedan visitar, pues hemos trabajado desde el PTLD, que es la enfermedad proliferativa post-trasplante. Hicimos varias auditorías en torno al efecto que estaba teniendo la pandemia COVID, pues en las primeras ondas epidémicas y ya en las correspondientes al año pasado, sobre vacunación, infección de citomegalovirus, los recursos sociales disponibles, la zoonosis, ¿no? y lo que pueda afectar a los pacientes trasplantados, o pues los trasplantes que se realizan que son AB0 incompatibles, ¿no? También, como decía antes, una digamos, de los objetivos iniciales ha sido favorecer la realización de guías de práctica clínica o documentos de consenso. Pues nos hemos centrado durante este tiempo en una guía de práctica clínica sobre la minimización de la inmunosupresión post-trasplante, y también en un aspecto también muy específico de este proceso asistencial del trasplante infantil, que es la transición, ¿no? Que llega a una determinada edad en la cual el paciente, el niño, ya no se sigue en unidades infantiles, sino que digamos que se lleva a las unidades de adultos, que es donde se le hace el seguimiento posterior, ¿no? Hemos realizado numerosos workshops, webinars, ¿no? Como veremos, perdón, voy más rápido, sí. Esta ha sido la participación en auditorías clínicas. Como vemos, pues nuestro hospital, junto con otros, y aquí también ha sido muy importante, ¿no? Pues que hay ya un grupo muy importante de hospitales en la red vamos, que no, prácticamente nos faltan ni una, ¿no? Queremos que sean más, queremos que más hospitales cada vez se impliquen todavía más de lo que se están implicando ahora, pero bueno, vemos que los resultados en estos primeros 5 años han sido muy importantes, ¿no? Y ahí también vemos el estímulo que supone tener a centros españoles dentro de la red, porque creemos que es bueno para todos, ¿no? Publicaciones, aquí tenemos algunas de ellas. Como decía antes, la red se enfoca sobre la atención a trasplante infantil, pero estas relaciones, estos trabajos, estas auditorías que estamos haciendo, queremos que también tengan un impacto científico, ¿no? Y que tengan un impacto en investigación, ¿no? Y las publicaciones, como decimos, han sido otro de los productos, otro de los resultados de los cuales estamos muy orgullosos y que estamos seguros que pueden mejorar también en el futuro, como digo, con los nuevos miembros y con los nuevos retos que tenemos por delante. El hospital, como decía antes, poniendo el foco en cómo ha participado, pues bueno, pues ha sido también muy importante, ¿no? Creemos que se puede seguir fomentando la participación de los servicios del hospital en todas las actividades de la red, incluido en las publicaciones, y eso seguirá siendo el objetivo en los próximos años, pero bueno, vemos que en función del tipo de publicación, pues ha sido diferente, pero bueno, casi todos han tenido la participación en al menos una publicación. Otra de las iniciativas de la red, que también pues animo a consultar en la página web, son los workshops, ¿no? Inicialmente los hicimos en el hospital también, los primeros años, pero en los últimos estamos aprovechando también esas reuniones que hacemos de los board en otros centros sanitarios de otros países para hacer allí esos workshops, ¿no? Vemos que el número de asistentes, claro, en la época en la que tenía que ser digamos, obligatoriamente no presencial, pues bueno, pues eso puede de alguna forma artefactar esta comparación, pero bueno, a medida que hemos ido haciendo más workshops, ¿no? Pues más gente se ha ido conectando o ha ido participando activamente, ¿no? Creemos que también tenemos que seguir apostando por este tipo de actividades que fomentan la formación cruzada entre los diferentes socios de la red. Otro aspecto que animo a todos aquellos que puedan estar interesados son las sesiones que hacemos cada último jueves de cada mes, en las cuales de forma rotatoria diferentes centros de la red toman, digamos, el protagonismo, ejercen como anfitriones y nos proponen casos que tienen en sus respectivos hospitales y que pueden ser de interés para todos, ¿no? Y que nos plantean preguntas tanto asistenciales como de investigación que pueden ser objetivo de futuros trabajos, ¿no? La última sesión de este tipo tuvo lugar, lo podemos ver, ¿no? El 29 de septiembre, ¿no? En el cual, pues bueno, los compañeros del hospital de Hannover pues presentaron estos dos temas, ¿no? A propósito de los casos que ellos manejan,
y como decimos, también está siendo muy interesante observar cómo cada vez la participación es mayor y cada vez hay más centros de la red que participan en estas sesiones, ¿no? Que son virtuales, ¿no? Y que, bueno, y que, como digo, pues tienen una periodicidad fija y establecida, pues de forma mensual. El registro, lo mencioné al principio, es un objetivo relativamente reciente, más joven, pero como podemos ver en la diapositiva, ya tiene una importante participación, no solamente de nuestro hospital, sino de otros hospitales de la red. El registro, bueno, ha tenido una fase retrospectiva y bueno, en función de cambios que tenemos pendientes hacer en los sistemas de información que nos faciliten, ¿no? El que se pueda realizar por parte de técnicos de una forma más sencilla, pues bueno, esperamos que sea, como digo, una herramienta más, no solamente de mejora asistencial, sino también pues, posibles futuros proyectos de investigación en el ámbito del trasplante infantil, como decía antes, ¿no? De una forma transversal, ¿no? Y común para todos los tipos de trasplante infantil. Terminando ya y agradeciendo, por supuesto, la atención y dejando un tiempo para que pueda haber también alguna pregunta, pues bueno, recordar dos actividades que se pueden consultar en nuestra web. Tenemos también un boletín al cual, pues, si animamos que alguien se quiere apuntar, pues lo puede también solicitar a través de nuestra web. Pues bueno, las próximas actividades están vinculadas al próximo board, a la próxima reunión de todos los hospitales de la red que está prevista para el 28 de octubre en Oporto. El día anterior, el día 27, celebraremos un workshop. Este está abierto tanto para las personas que estén físicamente en Oporto y que vayan a participar en el board, pero también está abierto de forma virtual, en el cual pues vamos a tratar de focalizar sobre cuáles son las novedades en cuanto a los programas de formación en torno al trasplante infantil. Esa es la temática que hemos elegido para este próximo workshop, pero bueno, animamos a que se pueda consultar en la web pues los previos y los que puedan haber en el futuro. Las temáticas, como digo, pues bueno, irán cambiando a lo largo del tiempo. Y bueno, ese sería un poco el resumen. Agradecer, por supuesto, la atención y la participación en esta sesión. Y bueno, estoy abierto a las preguntas y si, bueno, si no las sé responder, pues la apuntaré y lo comentaremos con el equipo que, como decía al principio, pues bueno, está detrás impulsando esta red desde el Hospital Universitario de La Paz y la Fundación de Investigación. Muchas gracias.